La historia continúa en un tenebroso bosque con un pequeño grupo de bandidos que habían secuestrado a una jovencita. Uno de ellos cuenta que hace mucho tiempo los herejes solían clavar los intestinos de sus víctimas en los troncos de los árboles, para luego hacerlos caminar alrededor como un sacrificio para los espíritus del bosque, quedando sus rostros agonizantes grabados en la madera. Esta historia despierta la curiosidad de un maleante, el cual propone hacer lo mismo con la prisionera. El resto de bandidos aceptan y el tipo se dispone a cumplir con su cometido, pero para suerte de la señorita, en ese momento un invitado inesperado aparece en el campamento. Los hombres amenazan a Guts, pero este solo les responde que lo que estuvieran haciendo no era de su incumbencia, y les advierte que se vayan de ahí o de lo contrario terminarían muertos. El líder de los ladrones se burla de esto e intenta atacarlo, pero acaba quedando chimuelo después de un solo puñetazo. Tras ello, el estigma comienza a sangrar y el espadachín les informa a los bandidos que ya era demasiado tarde. Un demonio con forma de árbol la aplasta y engulle a uno de los hombres, mientras que sus compañeros aprovechan esto para huir despavoridos. De pronto, el demonio pone sus ojos sobre la señorita, pero rápidamente su visión es ofuscada por la gigantesca espada del guerrero. Una lluvia de devastadores embates hacen retroceder a la abominación, la cual acaba siendo reducida a leña. Con su trabajo realizado, el hombre mira satisfecho hacia el cielo, mientras que la asustada niña es atacada por un remanente del demonio. Por fortuna, Puck llega al rescate y derrota al bicho con una bardana, aunque en lugar de recibir las gracias es dejado sordo por un grito de la niña, quien se espanta y lo reconoce como a un elfo del Valle Brumoso. Luego de que Puck demostrara ser inofensivo, la señorita se presenta como Jill, y tras ser cubierta con la capa del guerrero, lleva a sus salvadores hacia su pequeña aldea. Guts rápidamente nota que todo el lugar se encontraba completamente desolado, aunque lo que termina llamando más su atención era el estilo de vida que rodeaba a la jovencita. Su padre se la había pasado borracho durante toda la noche hablando de sus épocas de soldado, y ni siquiera se había preocupado por su hija. Para colmo, cuando la niña le pide que deje de tomar, el hombre la golpea y de paso también le mete unos manazos a su esposa. Guts permanece indiferente ante esto, aunque por otro lado, Puck acude a su rescate y detiene al maltratador aventándole sus espinitas. El borracho sale a increpar al guerrero por esto, pero al ver que el verdadero responsable era el elfo, se pone a gritar pidiendo ayuda y exclamando que la aldea estaba siendo atacada. De un momento a otro, el espadachín se ve rodeado por un gran número de pobladores, así que le pide explicaciones al espíritu, pero ni siquiera este entendía la razón de tanta agresividad. Jill trata de decirles que Puck no era un elfo del Valle Brumoso y que además este la había rescatado, pero nadie le hace caso y comienzan a atacar al pelinegro. Guts medio que se plantea matar a un par de ellos para que se tranquilicen, pero el espíritu lo hace entrar en razón y al final optan por escapar de la aldea. Una vez a salvo, Puck se pone histérico por no comprender la razón por la que querían machucarlo, llegando al punto de casi incendiar la villa con unas piedritas. Por suerte, antes de que ocurra una desgracia, Jill los encuentra y se disculpa por lo ocurrido. Ella les dice que se podían ocultar en un molino abandonado y les promete que al anochecer les llevaría comida y les contaría toda la verdad. Guts acepta la oferta ya que según él solo estaba ahí por información, pero le ordena que si iba a venir lo hiciera al amanecer. Por la noche volvemos a ser testigos del ambiente oscuro en el que vivía la señorita, quien trata de encontrar refugio en la capa del hombre que la había rescatado. A la mañana siguiente, y tal y como prometió, va hacia el molino, pero al llegar ahí se encuentra con Guts lleno de heridas en medio de lo que parecía haber sido un campo de batalla. Puck le pide que deje dormir al guerrero, por lo que ella le hace caso y se queda a su lado. Varios minutos después, el pelinegro despierta y Jill le cuenta que el Valle Brumoso era un lugar que se ubicaba al este detrás de unas montañas repletas de una espesa bruma de la cual provenían su nombre y según las leyendas, en este habitaban una gran comunidad de elfos. La cuestión es que en los últimos años muchos pueblos fueron arrasados, gente fue devorada y niños fueron secuestrados por criaturas misteriosas a los cuales los testigos reconocieron como los elfos del Valle Brumoso. Puck replica sobre esto diciendo que su raza no era agresiva, pero la niña contesta que ella misma los había visto. Seres humanoides pequeños y brillantes con alas de insecto exactamente idénticos a él. La conversación es interrumpida cuando una gigantesca oleada de seres brillantes aparecen en el cielo y van directamente hacia la aldea. De pronto el estigma de Guts comienza a sangrar intensamente, haciendo que el guerrero comprenda que esos no eran unos simples elfos, sino que en realidad eran los queridos invitados de su festín de venganza. En el pueblo la gente trata de ocultarse en sus casas, pero ni siquiera así son capaces de evitar el ataque. Un niño es testigo de cómo sus padres son fulminados por los monstruitos, los cuales inmediatamente intentan secuestrarlo. El pequeño corre hacia la plaza en donde se topa con Guts, quien sin dudarlo los destroza como si fueran simples moscas.
Luego de ello, y sin pensárselo mucho, el hombre agarra al niño y lo usa como carnada para llevarse a todos los demonios hasta un granero, en donde estos dejan su fachada y adoptan su forma verdadera. El pelinegro lanza cortes desmedidos que destruyen el recinto, y luego arroja una botella de combustible la cual hace explotar con el cañón de su brazo, creando un descomunal incendio que acaba con un gran número de bichitos. Desgraciadamente, los problemas apenas se habían empezado, ya que la reina del enjambre hace acto de presencia felicitando al hombre por su fuerza y presentándose como una elfo. Como era obvio, Guts no le cree y la llama escoria de insecto, por lo que la polilla se ofende y arremete contra él. Ella esquiva con suma facilidad los cortes del pelinegro e incluso le provoca una herida en el brazo. En ese instante, Puck llega al campo de batalla y comienza a gritarle al hombre que se detenga. Este no le hace caso, por lo que el elfo se pone serio y le dice que descubrió que los bichitos en realidad eran niños. En el cielo, la reina y sus lacayos se burlan de Puck diciéndole que era un marginado amigo de los humanos y le ponen el sobrenombre de Picaf. Esto último atrae la atención de Jill, quien corre enfrente del guerrero y llama a la demonio por el nombre de Rosine. La falsa elfa falla en su ataque luego de escucharla y después de intercambiar miradas abandona la aldea. Tras esto, Guts cae al suelo debido a que fue envenenado a través de la herida que le dejó la polilla. La cosa va de mal en peor cuando encima la gente del pueblo llega a culparlo por haber incendiado el granero, pero la cosa va de peor a ultra super jodido cuando los bichitos muertos regresan a su forma humana. Al verse rodeado por una turba furiosa, al hombre no le queda más remedio que aceptar su fachada de villano, por lo que toma a Jill como rehén y escapa de la aldea. Una vez a salvo, Puck increpa a su compa por haber lastimado el cuello de la señorita, pero este simplemente lo agarra como salero, le echa unos polvitos curativos y lo avienta por ahí. Mientras el guerrero se alejaba, Jill le pide que la lleve con él, agregando que la polilla en realidad era su amiga de la infancia, la cual se había perdido hace algunos años. Guts se niega a llevarla consigo, diciendo que aunque fuera su conocida, igual la destrozaría. Finalmente, el dúo se va dejando sola a la señorita, quien cae en un enorme conflicto mental al no saber si regresar tan tranquilamente a su penoso estilo de vida. El pelinegro parte rumbo hacia el Valle Brumoso y en el camino Puck lo vuelve a regañar. El hombre le responde que él nunca había aceptado adoptarlo como mascota, y luego de una pequeña discusión lo avienta como cualquier cochinada y lo deja tirado. Por la noche, un muy agotado y aún envenenado Guts busca refugio en una cueva, en donde en medio de la fogata ve el cuerpo deforme de su hijo. De pronto, todo el lugar es iluminado por los cadáveres incendiados de los pequeños a los que había enfrentado antes. Uno de ellos corre hacia él envuelto en llanto, y aunque el espadachín duda por un instante, al final comprende que el verdadero monstruo de este escenario era él mismo. En paralelo, Puck fue recogido por Jill, quien se decidió dejar atrás su vida en la aldea. Ellos van juntos en busca de Guts, al cual encuentran en medio de una feroz masacre. Envuelto en una locura absoluta, el guerrero destroza por completo a sus oponentes, aunque luego de ver a la jovencita, un extraño impulso la lleva a protegerla usando su propio cuerpo como escudo. Por fortuna, el amanecer llega poco tiempo después y un muy malherido Guts le pide a Jill que le eche unos polvos de elfo. Tras ello, le pregunta la razón por la que lo siguió, y ella le responde que era porque Rosine mencionó a Picaf, un personaje de un cuento popular de su aldea. Resulta que este era un niño nacido con orejas puntiagudas y ojos brillantes. Debido a ello era discriminado, y aunque sus padres lo amaban, él decidió escapar mientras pensaba que ese no era su verdadero hogar y esa no era su verdadera familia. Él se adentró en lo profundo del valle en donde se encontró con los elfos, quienes le dijeron que hace mucho tiempo una pareja entró al bosque en busca de ayuda para su bebé enfermo. Los espíritus se apiadaron de ellos y usaron su magia para curar al niño, quien debido a esto quedó parcialmente convertido en elfo. Luego de escucharlos, los ojos de Picaf se llenaron de lágrimas y volvió en busca de su aldea, pero al llegar ahí ya era demasiado tarde. Misteriosamente, el poco tiempo que estuvo en el bosque equivalía a más de 100 años en el mundo humano, por lo que ahora, al no tener un lugar al que volver, quedó marginado por el resto de su vida. Jill menciona que ese cuento era el favorito de su amiga, quien al igual que Picaf también creía pertenecer a un reino distinto. Pasado trágico. Rosine tenía 4 años más que su vecina Jill, quien al ser hija única la trataba como una hermana mayor. La pequeña tenía como pasatiempo capturar bichos y recolectar objetos, de entre los cuales el más extraño era una piedra redonda que parecía tener ojos y boca. Ellas se la pasaban jugando fuera de la aldea durante todo el día e incluso hasta que llegase la noche. Por mucho tiempo, Jill creyó que su amiga hacía esto por diversión, pero más tarde descubrió que la verdadera razón de ello era que Rosine odiaba regresar a su casa. Muchas veces la niña se presentaba con golpes y moretones mientras comentaba que la historia de Picaf en realidad no era cierta del todo, ya que él sí era un elfo que se quedó a vivir en el bosque junto a sus verdaderos padres. Ella también alegaba pertenecer a ese mismo reino, finalizando su charla con una sonrisa forzada.
Algún tiempo después, Jill se enteró que hace varios años su aldea se vio envuelta en un conflicto. Muchas de las personas se refugiaron en el bosque, pero algunas mujeres, incluida la madre de Rosine, no lo lograron y al final acabaron siendo abusadas por los invasores, por lo que la pequeña niña tuvo que crecer escuchando los reclamos brindados por el hombre que la crió como su padre. Una noche lluviosa, Jill fue despertada por una muy maltratada Rosine, quien se despidió diciéndole que iría al Valle Brumoso en busca de su verdadera familia de elfos, por lo que todos sus tesoros ahora le pertenecían a ella. Durante días, los aldeanos buscaron a la niña sin tener éxito alguno, y de una forma muy extraña, al poco tiempo, los padres de la pequeña también desaparecieron. Tiempo después, Jill fue a ver la caja que le había dejado su amiga, y se dio cuenta de que aquella extraña piedra con ojos era la única cosa que ya no se encontraba. De nuevo en el presente, Guts va directo al grano y le explica que aquello era un Behelit, y que la muchacha usó a sus propios padres como sacrificio para obtener esa forma de elfo. Adicionalmente, él menciona que esto no era un cuento de hadas, y que ella tan solo sería un estorbo para su misión. Puck, como siempre, lo regaña por ser tan frío con sus palabras, pero el hombre lo apachurra con unas piedras. El espadachín sigue con su camino, sin saber que pocos minutos después, Rosine llegaría volando y se reencontraría con su vieja amiga. Esta la trata igual que en el pasado y alegremente le cuenta que tal y como le dijo, ella siempre había sido la reina de los elfos. La polilla le dice que la llevaría al Valle Brumoso, ya que en ese lugar podían jugar y ser felices durante toda su vida. Ella la envuelve con sus brazos y se dispone a levantar vuelo, pero en ese instante su camino es bloqueado por un gigantesco ataque del espadachín negro. Esta vez el corte logra asestar y rebana parte de las alas de Rosine, quien se ve obligada a escapar. Puck vuelve a aparecer y le comenta a Guts que casi había aparecido como si él también tratase de acabar con Jill, a lo que el hombre simplemente confirma la acusación. Estas palabras enfurecen al elfo, quien lo maldice y se va volando en busca de la señorita. El guerrero no le da mucha importancia a esto, pero luego de ver las alas cercenadas del apóstol se cuestiona si en realidad fue con todo en ese ataque o si en verdad se contuvo luego de ver a la jovencita. Él prosigue su camino en solitario hasta llegar a un bosque en donde se encuentra con los bandidos que secuestraron a Jill, quienes ahora habían sido convertidos en esclavos de Rosine. Ellos adoptan grotescas formas de insecto y rápidamente ponen contra las cuerdas al espadachín, quien con mucho esfuerzo logra derrotarlos solo para darse cuenta de que aún le quedaban muchísimos bichos más por aplastar. Nuevamente, Guts se deja consumir por la ira, y en un estado completo de furia y salvajismo logra terminar con todos los obstáculos que se atravesaban en su camino. Mientras esto ocurría, en la aldea se le daba sepultura a todas las pequeñas víctimas del ataque del espadachín. De repente, los lamentos son cortados de golpe cuando un batallón de acorazados aparecen preguntando por el párroco de la villa. Estos se identifican como los caballeros de la Santa Cadena de Hierro, una tropa perteneciente a la Santa Sede, algo así como el Vaticano de este mundo. Aquí se nos presenta a su líder, Farnese, y adicionalmente se introduce otro par de personajes, un bigotón de nombre Hassan y un jovencito llamado Serpico. Resulta que hace 2 años ellos fueron enviados a comprobar una profecía que dictaba la aparición de un lago rojo, lugar en donde descendería un ser que traería oscuridad al mundo, el cual tenía el apodo del Halcón Negro. El párroco les cuenta todo lo ocurrido, incluyendo la aparición de Guts. Esto llama la atención de Farnese, quien comenta que en los últimos años hubieron muchas tragedias que envolvían ciudades enteras, y en todas ellas el común denominador era siempre el espadachín, por lo que creían que este podría ser el Halcón Negro de la profecía. Regresando con el prota, este queda sumamente lastimado después de la batalla, aunque por fortuna su bolsa estaba repleta del polvo que había dejado Puck, por lo que sana sus heridas y continúa su camino. En paralelo, el elfo logra llegar al Valle Brumoso en donde ve a los bichitos jugando a la pelota. Él logra infiltrarse entre ellos, pero rápidamente descubre que su juego no era tan inocente como creía. Al poco rato, Rosine y Jill también llegan al lugar. La apóstol le muestra toda la belleza de ese sitio, reafirmando que ahí podrían ser felices para siempre. La muchacha medio que le cree, pero aún así le pide tiempo para pensarlo antes de que también decida convertirse en un bicho como los demás niños. La jovencita se va a recorrer el valle y ahí se encuentra con Puck, quien le cuenta que ya no estaba en el grupo de Guts y le dice que vino a rescatarla. Ella responde que tenía dudas en si quedarse a vivir con su amiga o volver con su padre abusivo. La conversación se detiene cuando ambos son testigos de un pequeño juego de guerra realizado entre los insectos. Todo empieza de una forma bastante infantil, pero rápidamente se convierte en un festival morboso y violento que solo los monstruos o los humanos más perturbados podrían disfrutar. Jill escapa luego de ver tan atroz espectáculo, pero la niebla termina guiándola hasta Rosine, quien estaba rodeada de decenas de crisálidas en las que los niños se convertían en falsos elfos. La apóstol vuelve a hablarle de lo hermoso que era su mundo y sin darle muchas opciones la comienza a envolver con su seda. Por fortuna, Puck interviene y distrae a la polilla. Ella trata de rebanarlo, pero su ataque falla y acaba revelando lo que se encontraba dentro de los capullos. De pronto, el grito desesperado de Jill es acompañado por el calor intenso de un incendio repentino.
repentino. La brillante y colorida vista de los elfos es contrastada rápidamente por la oscura y desagradable apariencia del espadachín negro, cuya monstruosa figura estremecía a enemigos y a aliados por igual. Todos los bichos caen carbonizados ante la ira del hombre, quien ni siquiera se inmuta cuando estos recuperan su forma original. Furiosa por haber perdido su paraíso, Rosine adopta su forma de apóstol completa, convirtiéndose así en una especie de luciérnaga gigante. Guts es abrumado por la inmensa velocidad de su adversaria, la cual le causa un daño inmenso tan solo con un pequeño roce de sus alas. El hombre decide sacrificar su brazo para quedar enganchado al aguijón de la polilla, quien se burla de esta acción y se lo lleva a tener una cita bajo el cielo estrellado. El guerrero se hace el inconsciente y el apóstol baja la guardia, quedando así expuesta a un potente cañonazo que le destruye parte del abdomen. Ambos caen en picada hasta el epicentro del incendio, en donde Guts se cuestiona la razón por la que volvió a fallar en matar a su oponente, preguntándose si era por su aspecto de niña o por la historia de Jill. Al final, él decide desechar todos estos pensamientos y se deja envolver completamente por su abismal deseo de matar. En paralelo, Rosine logra recuperarse y va en busca del espadachín, aunque de un instante a otro su cuerpo abandona esta idea con el fin de salvar a la persona que más amaba. Ella le vuelve a decir a su amiga que la protegería y la llevaría a un lugar en donde puedan ser felices, pero en menos de un suspiro esta distracción le termina costando muy caro. La reina levanta vuelo con la espada aún incrustada en su cuerpo y utilizando su aguijón logra deshacerse del guerrero, quien vuelve a sacrificar su propia carne con tal de tener una última oportunidad de continuar con su masacre. Un definitivo y devastador corte casi parte en dos el cuerpo de la antigua jovencita, quien cae agonizante mientras se disculpaba por haber sacrificado a sus padres. Jill corre a su encuentro y ahí se entera de la decepción que sintió su amiga al llegar al Valle Brumoso y no encontrar ni siquiera el más mínimo rastro de los elfos. Ella revela su desdicha al demostrar que todos sus sueños eran solo posibles en los cuentos de hadas, pero Puck aparece para demostrarle que eso no era cierto. Él comenta que podía sentir que los elfos sí habían vivido en ese lugar hace mucho tiempo, y lo que era más obvio, estos no eran seres de fantasía, ya que él mismo era un elfo real. La pequeña alegría de Rosine es nuevamente opacada cuando una monstruosa figura sedienta de sangre aparece enfrente de ella. Jill se abalanza sobre el cuerpo de su amiga con el fin de protegerla, pero ni siquiera eso detiene el salvajismo del guerrero, quien estaba a punto de dejar caer su espada hasta que repentinamente una flecha atraviesa su armadura. Este disparo fue lanzado por el padre borracho, quien llegó hasta ahí junto a los caballeros de la cadena no tanto por el hecho de querer salvar a su hija, sino más bien para recordar sus viejas glorias de la guerra. Guts se ve obligado a escapar, mientras que Rosine se despide de la joven y usa sus últimas fuerzas para, según ella, regresar a casa, aunque tal y como con Picaf, su cuerpo al final termina en un limbo solitario y marginado. De nuevo en el valle, el padre de Jill se pone furioso por haber sido dejado atrás por los caballeros, así que trata de desquitarse con su hija ordenándole que regrese a la villa. Ella se niega a esta orden y a pesar de todo lo que había ocurrido decide ir en busca de Guts. La señorita logra encontrarlo gracias a Puck y al ver el desgastado cuerpo del hombre le suplica que la lleve con él, ya que sin importar el sitio ni las circunstancias, su único deseo era no regresar a casa. Como respuesta a esta petición, el guerrero decide mostrarle la oscuridad a la que se enfrentaría si decidía permanecer a su lado. Jill cae desconsolada, pero el hombre le envuelve con su capa y le dice que no existía un paraíso al que pudiera escapar, por lo que ella misma debía luchar para poder conseguir lo que tanto deseaba. Finalmente, él se aleja explicándole que este era su campo de batalla, y le dice que ella debería regresar al suyo. La jovencita es dejada en medio del valle mientras era envuelta en llanto, pero así como la bruma fue despejada por el fuego, su miedo también parecía haber sido consumido por la oscuridad del espadachín, por lo que ahora se prometió a sí misma aceptar el consejo y empezar su propia y pequeña batalla. Ella regresa con su padre y se despide de Puck, quien también decide ir en busca de Guts, ya que según él no podía dejar a ese idiota por su cuenta. El espíritu vuela por todos los alrededores en busca de su compa, al que finalmente encuentra siendo atacado por una enorme cantidad de pequeños espectros que se aprovecharon del débil estado del hombre. El elfo intenta despertarlo, pero fracasa, por lo que armado con su bardana arremete contra los monstruitos. Guts recupera la conciencia justo a tiempo para ver la intensa batalla de su salvador, quien como era de esperarse resulta victorioso. El pelinegro se ríe y admite que no podía mantenerse serio mientras que el elfo estuviera cerca, así que por fin decide aceptarlo como su compañero de viaje dejándole su bolsa como una pequeña casa móvil. Y es así como el espadachín negro continúa con su largo camino, sin saber que las cosas estaban a punto de volver a ponerse sumamente pesadas. ¿Lograrán Farnese y su pandilla capturar a Gustavo? ¿Qué nuevos enemigos se cruzarán en el camino del prota? Todo esto y mucho más lo sabremos en la segunda parte del arco de la condena. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto. Les agradecemos enormemente a todos los miembros de este canal, ya que sin ustedes mucho de este contenido no sería posible. Nos vemos hasta la próxima.
Bye bye.